de lo que estábamos hablando acerca de la neumatología y ya vimos algunos puntos importantes, y uno de los puntos importantes de la neumatología también va a hablar el Señor acerca de los dones, o sea, de los dones del Espíritu Santo, de el control y la guianza del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces en la fenomenología vamos a ver como una parte acerca del don de profecía. Entonces es bien interesante pues ponerle atención a estos cursos, y yo estaba pensando de una vez, si nos queda el tiempo, comenzar con soteriología, porque soteriología es o sea, aquí tenemos un capítulo muy corto. Como lo tenemos muy corto, entonces leemos una parte y de hoy en 8 leemos y completamos, pues porque soteriología sí es bueno tener como un poquito más. Y ya pasaríamos a eclesiología y escatología y ciencias auxiliares de la Biblia, que de Maugino pues hace solo como lo que se va a ver. Y en realidad terminaríamos un mes y medio o 2 meses, digamos unas 8 clases, terminaríamos con un buen panorama para comenzar la escuela, que sería muy bonito. Entonces, igualmente el Señor nos permita recordar y orar por la escuela. En medio de las alabanzas, en un momento histórico en que los reyes de Israel y de Judá se encontraban en medio de una confusión en el desierto, cuando iban a atacar a los moabitas, se vieron en la necesidad de consultar al profeta Eliseo, cuyo relato encontramos en el pasaje de Segunda de Reyes 3, 11 al 19. Dice allí: mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Esa profecía vino cuando buscaron al Señor. Pero me llama la atención es lo que dice Eliseo: traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, vino palabra del Señor sobre el profeta Eliseo. Algunas veces estamos en la presencia del Señor presentando cánticos y tañendo, sea con arpa o con otros instrumentos, esperando en Él, y de pronto el Señor viene en profecía. Puede que el Señor prefiera algunas veces que haya ciertas circunstancias que coadyuven en nuestro estado de ánimo o que sirvan de alicientes en nuestro espíritu. Pero lo importante es saber que algunas veces es así. Veamos otro pasaje que confirma en Primera de Crónicas 25 del 1 al 7. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutum, Gedalías, Seri, Jesaías,
Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Man, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Man, vidente, del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emam 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emam estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Existe ese fenómeno de la profecía en medio de la alabanza, en medio de los cantos, en el fondo el arpa, en el fondo de algún tañedor está sonando la música y los hermanos están en presencia del Señor y el Espíritu de Dios viene sobre los santos. Ampliamente conocida es la profecía de Hechos 2:16 que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así este fenómeno que se dio en el Antiguo Testamento no disminuiría en el Nuevo, sino que se multiplicaría. Entonces existen normalmente profecías al estar en la presencia del Señor. A veces en cánticos el Señor desciende y comienza a moverse en el espíritu de los hermanos o hermanas, de los siervos o siervas, y puede profetizarse palabra del Señor. Entonces, bueno, algo que aquellos hermanos que han salido tal vez de contextos que son bien terribles o bien carismáticos, uno dice, ¿cómo así? ¿Sí? Y acá está hablando, vamos a empezar a ver un poco acerca de la profecía, y es necesario distinguir de lo falso y de lo verdadero, pues porque en algunos momentos en los lugares bien carismáticos, profecía, y dicen una profecía como de su propio corazón, ¿no? Pero realmente no es de parte del Señor. Entonces es necesario distinguir lo falso de lo verdadero. Existe algo legítimo. Estamos hablando primero del dólar verdadero. Claro que el diablo hace dólares falsos, pero hay que hablar del verdadero primero. Saber lo que la palabra dice y qué cosas se pueden dar. Ahora también dice lo siguiente en 1 de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Existe esa experiencia de la profecía legítima. En 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. O sea que en la iglesia hay un lugar para que se profetice con orden, y también esas profecías deben ser examinadas y juzgadas.
Hay que evitar el error por una parte. Es por miedo a algún fenómeno raro que muchas veces se evita las profecías. O se llega al fenómeno contrario, que al darle lugar no se juzguen o examinen o se prueben. La palabra dice, probad y examinad, que la iglesia juzgue. En la iglesia pueden profetizar todos, uno por uno, guardando un orden. Pero también dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Primera a los Corintios 14, 29. Entonces, a la vez que se tiene fe, que se profetiza, que se está con el espíritu abierto al Señor, pero con plena conciencia de dominio propio, al mismo tiempo que se profetiza, se examina. Así que la iglesia debe aprender a moverse en esos dos ambientes, aprender a estar en la presencia del Señor, a recibir el mover de Dios en espíritu y al mismo tiempo estar con pleno dominio propio, juzgando, examinando y probando. Dice en 1 Corintios 14, 31 al 33, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahí donde está Él, hay paz. Miremos esto primero. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí no dice que el Espíritu de Dios está sujeto a nosotros. Nosotros estamos sujetos al Espíritu de Dios. Pero además del Espíritu de Dios está nuestro espíritu. Entonces es aquella parte de nuestro ser que capta el mover de Dios, que capta la dirección de Dios, que la percibe. Pero en algunas ocasiones el espíritu humano se desboca, se descontrola. Y es cuando nos toca a nosotros ejercer dominio propio, porque el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que el Espíritu Santo da dominio propio. Estamos en la presencia del Señor, estamos captando en espíritu, estamos profetizando, estamos ejerciendo esa parte del ministerio normal que el Señor profetizó que habría, que existiría, pero lo estamos haciendo con los pies en la tierra. Estamos plenamente examinándolo todo, probándolo todo, no permitiendo que nada salga de lo normal, como dice allí la palabra del Señor. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y el Espíritu de Dios, además de amor y poder, nos da dominio propio. El Espíritu Santo nunca te quita el dominio, sino que te lo devuelve. En cambio, otros espíritus, los espíritus engañadores, esos sí te quitan todo. Por eso dice, no creáis a todo espíritu. Es decir, que cuando estamos en un ambiente de profecía no quiere decir que estemos con ingenuidad, sino que dice, probad los espíritus si son de Dios. No menospreciéis las profecías, pero examinadlo todo. Si podéis profetizar todos, sí, podéis profetizar todos, pero los demás estén juzgando, no criticando, juzgando. Es decir, dependiendo del Señor con dominio propio, ejerciendo todas las facultades que Dios le dio al hombre y que las redimió y que el Espíritu las renueva para examinar, para comprobar, para medir las cosas. Y toda la iglesia debe hacer esto. El Espíritu de Dios opera del interior hacia el exterior. El Espíritu del Señor mora en nuestro espíritu. Entonces, Él fluye del interior. Jesucristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y explica San Juan por el Espíritu Santo.
Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. O sea que el Espíritu de Dios fluye del interior hacia el exterior. La vida fluye como un pozo. Él dice que tendrán en Él una fuente que salta para vida eterna. De pronto ese salto llega e ilumina los pozos de nuestro entendimiento y nos hace entender. En cambio, los espíritus malignos están en los aires como gobernadores de las tinieblas y potestades del aire. Dice la palabra que el diablo es potestad del aire y esos espíritus están en el aire, en regiones celestes. Y al contrario del espíritu, ellos trabajan de afuera para adentro. Ellos quieren venir es a la mente, quieren venir a las emociones, quieren venir a hacerte pensar cosas que no son de Dios, quieren hacerte decir cosas que no son de Dios. El diablo no trabaja de adentro para afuera y te da el dominio, sino que él te sugiere en la mente, te saca pensamientos y tú pierdes el dominio y el control. Piensas lo que no quieres, eso es otro espíritu. No importa que se disfrace, la Biblia dice que lo debemos probar. Entonces, interesante hasta ahora lo que hemos leído, ¿cierto? Y pues ahí como que uno se da cuenta de los dos extremos que pueden haber. Uno, menospreciar las profecías. O el otro, tomar todo lo que están llegando y algunos sin control ni nada y dicen, oye, y como que dejan de pierden el control y hablan cosas que... Entonces, dos extremos, pero el Señor mismo nos ayuda a poder tener como un equilibrio, ¿no? Entonces es súper bonito esta parte. El Espíritu Santo inspira la profecía. Entonces el Espíritu de Dios te inspira desde el interior y alumbra los ojos del entendimiento y le da vida a la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios que inspiró la palabra nunca la va a contradecir, porque Él la inspiró. Esa es la parte importante, porque digamos, algunos hermanos tienen el celo por causa de la palabra del Señor y lo han dicho, los dones de profecía cesaron, o sea, ya la profecía cesó. Y yo a veces veo que es como un celo en donde dicen, no, pues en realidad quieren guardar la palabra del Señor y la ponen en lo más alto. Pero también al tener como ese celo, quitan una parte que es que el Señor también sigue, o sea, dando ese don para la edificación de la iglesia. Pero algo que ellos toman en cuenta y todos debemos estar, esto sí es fundamental, es que la palabra de Dios ya es palabra cerrada, ya no hay ninguna profecía que se le pueda añadir un poquito más. O sea, porque algún profeta, toda que escriba esta parte porque el Señor me lo reveló. Nada de eso. No hay algo más que se le pueda aumentar o que se le pueda quitar a la palabra del Señor. Y por eso los hermanos tienen como ese celo, porque yo a veces veo que es un celo por la palabra del Señor y dicen ellos, no, la verdad ya nada más, ¿sí? Y pues quitan eso. Pero sí es bueno tener en cuenta que no hay alguna palabra que se pueda decir ahorita que se le pueda añadir a la palabra del Señor. No existe nada de esto. La palabra del Señor, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y Pedro dijo que es la palabra profética más segura que tenemos y a la cual nosotros hacen bien, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces esa es la palabra del Señor, sino que acá vamos a ver un poco más acerca de cómo el Señor pues da palabra a la iglesia, pero para edificación, no más, no hay algo más que se le pueda añadir a la palabra del Señor. Entonces, bueno, entonces la palabra nunca lo va a contradecir tampoco, porque el mismo Espíritu Santo fue quien la inspiró, Él la inspiró. Dios no dice algo para luego contradecirse. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que la profecía que viene del Espíritu de Dios tiene la naturaleza de Cristo. No es un espíritu distorsionador ni acusador, no es un espíritu tramposo, ni es un espíritu mentiroso, sino que es el testimonio de Jesús. El Espíritu de Dios da testimonio. ¿A dónde?
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos mantiene ahí, con discernimiento, con conciencia, desde el interior hacia afuera. En cambio, el diablo trabaja es desde afuera. Desde los aires viene la mente para hacernos pensar cosas que no son de Dios. Viene a las emociones para hacerte sentir cosas que no son de Dios, y hay que distinguir lo que viene de afuera y lo que viene de adentro. Lo que viene de la palabra viva, sembrada en tu espíritu, la palabra del Señor alumbrándote, es una cosa. En cambio, sugerencias en la mente es otra cosa. No podemos evitar que vuelen los pájaros sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que pongan huevos o que hagan nido en la cabeza. Nos vienen pensamientos y de pronto te das cuenta que esos pensamientos no provienen necesariamente de ti y mucho menos de la intuición de Dios. Entonces tú los desechas, aunque quieran prevalecer sobre ti y hacerte creer. Algo más íntimo te dice, no, eso como que está errado. E inmediatamente hay que resistirlo en el nombre del Señor, en unión con el Señor, porque Él está en tu espíritu. Si eres cristiano regenerado y el Señor que está en ti es más fuerte, entonces Él resiste esos pensamientos que vienen a la mente para sugerirte cosas. Y hay veces que te pueden sugerir barbaridades, mentiras. A veces te pueden sugerir hasta suicidarte, o a veces te pueden sugerir necedades. Son mentiras traídas por espíritus de mentira, espíritus de error y confusión que también tienen doctrinas de demonios que encierran un hablar diferente al de la palabra de Dios y un sentir diferente al sentir de Cristo y un operar muy disfrazado en vez de venir de tu espíritu. Como dijo el Señor, de su interior correrán y te da dominio propio. Satanás lo que hace es quitarte el dominio. El Espíritu Santo no necesita que estés en una actitud de medium. Y esto es algo importante, hermanos. El Señor no quiere que nosotros estemos en una actitud de medium. Y yo puedo acá tomar hasta un pequeño testimonio, porque en algún momento cuando estaba en una iglesia carismática, me dijeron, hermano, ¿usted ya habló en lenguas? O sea, puede ser de cualquier manera, ¿no? Entonces yo no. Entonces dice, bueno, a mí me funcionó la vez pasada, yo puse mi mente en blanco y entonces me pongo a repetir todo lo que yo escucho y ya terminé hablando en lenguas. Entonces me cogió después el hermano y dijo, vamos a ver, y me cogió así la cabeza y dijo, repita lo mismo que yo digo, ¿sí? El Espíritu Santo no necesita que estemos en una actitud de medio, ni en la parte de profecía, ni en ningún tipo de cosas como... Algo bien bonito, porque Jair estuvo enseñando neumatología. Mientras que estaba enseñando neumatología, llegó a la parte de los dones del Espíritu Santo. Ahí en el canal aparece. Y Jair empezó a sentir esa carga y dijo, oiga, ¿y por qué ya no está pasando todo eso? Y dijo, ¿sabe por qué? Porque hemos olvidado tal vez acerca de los dones, y otra cosa también, hemos dejado de creer que el Señor hace eso. De desear eso. Entonces él llegó y dijo, es necesario volver a comenzar a hablar, y habló sobre los dones del Espíritu Santo, habló sobre los dones que son señales, como los milagros, como la parte de la profecía, el hablar en lenguas, pero como que pues la mayoría ha salido de eso, dicen, no, eso no es, y ya, pero el Señor debe ayudarnos, y ese es un tema que nos ayuda como a entender cómo es el Espíritu Santo, sigue trabajando, que no quita nuestra voluntad, pero que lo hace para edificación y lo hace para... Entonces, como volver a creer en eso, volver a saber que el Espíritu Santo lo quiere hacer también en su iglesia. Dice la palabra, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es nuestro mismo Dios. Sí. No ha cambiado. Amén. Sí, es el mismo, no ha cambiado. El Espíritu Santo no necesita que estés en una actitud de medium. Cuando estamos cantando, adorando al Señor, tañendo para Dios, elevando canto o profetizando con arpas, con melodías, con salmodios, tú lo haces en espíritu, pero con plena conciencia. Nunca pierdes la conciencia,
porque el Espíritu Santo no necesita quitarte tu dominio propio, sino lo contrario, te lo refuerza y hace que tu propio espíritu esté sujeto a ti como persona, a tu voluntad. El Espíritu Santo respeta la voluntad y el dominio propio, porque es que Dios quería al hombre con voluntad propia cuando lo hizo en el jardín del Edén. Dios hizo al hombre con dominio propio y le dijo: de todo árbol puedes comer, el que quiera venga y beba. El Señor nunca impide que nosotros ejerzamos nuestra voluntad en fe, en una fe activa. Pero en cambio los espíritus malignos, aunque se disfracen de Dios, de ángeles de luz, ellos quieren quitarte el dominio propio, quieren quitarte el juicio, quieren quitarte el examen, la comprobación. Los medios se ponen en una actitud que de pronto no se dan cuenta de lo que hacen, ni de lo que dicen, y pierden el contacto con la realidad, pierden el control de sí mismos, y luego no saben en qué estaban. ¿Por qué? Porque la mente se la llevan, es dominada por espíritus, y después las personas no saben lo que hizo ni lo que dijo. Todo ocurre sin darse cuenta. Así trabajan los espíritus engañosos, con apariencia religiosa. Te quitan el dominio propio, no lo respetan, tampoco respetan tu voluntad, como tampoco respetan tus pensamientos. En cambio, el Señor sí respeta. Es todo lo contrario. El Santo Espíritu del Señor te fortalece el dominio propio. Dice la palabra: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, que si tu espíritu quiere desbocarse más allá de lo racional, de lo normal, de lo lógico, puedes pararlo y decirle: hasta aquí llegas, porque Dios estableció que el espíritu esté sujeto a la voluntad del profeta, y esa voluntad radica en el alma. La decisión la toma la persona, su alma. El espíritu fue diseñado para captar la guianza de Dios, pero la guianza de Dios es ordenada, puede esperar el turno. Y si algo le fuere revelado, entonces dice: sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Eso nos enseña que el Espíritu de Dios puede tener su turno y esperar una palabra del Señor que sea revelada. El Espíritu Santo no te hace perder el dominio propio para proferirla, ni busca que quedes en trance de inconsciencia. Tú puedes esperar tu turno, decirla en el nombre del Señor, manteniendo el dominio, y en eso se caracteriza el Espíritu de Dios. Te habla conforme a la palabra, conforme al sentir de Cristo, no te quita la conciencia personal y el albedrío, ni la razón, ni el dominio propio, sino que te lo refuerza. El espíritu humano se sujeta al profeta. Debemos saber y distinguir que el Espíritu de Dios es perfecto, pero el espíritu humano a veces se desboca y entra en fantasías, y tú en manifestaciones proféticas o mistificaciones raras. Tienes que traer al espíritu y decirle: caballero, usted no puede fantasear tanto, ponga los pies en la tierra, examinemos a ver si esto está bien. Padre, voy a esperar un ratito porque esto como que está raro. Señor, vamos a ver. Eso dice la palabra: pruebe, examine. El Espíritu de Dios te guía a ser un poquito escéptico en las mistificaciones muy extrañas, no en el sentido de ser totalmente escéptico. La palabra dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Eso significa que hay que ser un poquito escépticos, es decir, que no hay que creer a todo, sino dudar, examinar. Examinar es no tomar una posición a favor o en contra, prejuiciada, sino decir: vamos a examinar esto. ¿Esto tiene el sentir de Cristo? ¿La naturaleza de Cristo? ¿Concuerda con la palabra de Dios? ¿Hay un testimonio en el espíritu de los hermanos?
proviene según la manera de Dios sin quitarte el dominio propio? ¿O es algo que venga a tu mente y te meta pensamientos y tú no lo sabes distinguir si es de Dios o es del diablo? Es entonces cuando el diablo viene como ángel de luz y te hace sugerencias. Debemos distinguir varios elementos a fin de diferenciar las cosas en esto tan delicado. Y eso lo hacemos desde el espíritu interno, la naturaleza de Cristo, la palabra de Dios y el juicio de la iglesia. Encontramos varios pasajes en la palabra de Dios en los que podemos ver cómo es posible que nuestro espíritu a veces no se sujeta a la racionalidad y voluntad de nuestra determinación. El apóstol Pablo decía: me propuse en espíritu ir a vosotros. ¿Quién se propuso? Pablo. Yo, Pablo. Él entendió la voz del espíritu, pero no perdió su dominio propio, su responsabilidad, su examen lógico, todo, y se propuso en espíritu. Proponerse quiere decir ejercer su racionalidad, su análisis, su examen y su decisión, su voluntad, en acuerdo con la aprobación de Dios que él captó con su espíritu humano. Eso encierra lo de proponerse en espíritu. La cosa puede desarrollarse diciéndole al Señor: Señor, voy a hacer esto en esta forma. Lo calcula, lo piensa bien y atiende a la voz del Señor en su espíritu. Si tiene esa libertad viva y paz en su espíritu, hace las cosas con racionalidad, con dominio propio. Es la prerrogativa que Dios quiso que tú tengas. Es el dominio propio con que tú decides y dices: hasta aquí sí, esto no lo permito, hasta aquí llego, ya no paso. Esto es una prerrogativa que Dios te dio a ti como persona. El espíritu humano no es la voluntad humana ni sede de ella, y hay veces en que el espíritu humano quiere llevarnos más allá de lo racional, más allá de lo ordenado y de lo lógico. Y por esa razón la palabra de Dios dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque a los profetas Dios les dio dominio propio. En Ezequiel 13:1 leemos: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. A veces ocurre el fenómeno que la persona va más allá de lo que es legítimo y le añade de su propio corazón. No es algo que captó y examinó en la presencia del Señor y con confianza y en fe lo pronuncia, con la certeza de no estarle mezclando o metiendo sus propios intereses y apreciaciones. Es que uno le mezcla al fenómeno de la profecía. Continúa en el verso 3: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio corazón, de su propio espíritu, y nada han visto. ¿Por qué dice insensatos? ¿Qué quiere decir esto? Significa que no está usando sus sentidos, su razón, su dominio propio, sino que dejó a su propio espíritu irse más allá de lo normal, aún siendo nosotros del Señor, y puede que lleguemos a tomar incluso una actitud mediúmica. Los mediums toman una actitud de mente en blanco, con las manos en determinada posición. Advierten que no crucen los brazos, que no crucen las piernas, es decir, póngase como en una actitud yoga, como de relajamiento, como de apertura para cualquier influencia. Y eso, en resumen, es como quien dice: no ejerza ningún dominio propio, no juzgue, no pruebe, no examine, simplemente invalidado. El Señor no necesita que tengamos esas actitudes artificiales, porque Él ya mora dentro de nuestro espíritu. Él no está en los aires tratando de ver que nosotros dejemos una brechita en la responsabilidad de pensar con dominio propio, para meter un pensamiento raro. No,
Él más bien nos dice, en esto pensad. Ejerzan su voluntad renovada y socorrida y ayudada por el Espíritu. Piensen en esa dirección, en todo lo bueno, todo lo que es fruto del Espíritu, y traigan todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Cuando nuestro pensamiento está saliéndose de la obediencia, el Espíritu de Dios comunica a nuestro espíritu que hay algo que está fuera de lugar. Esa comunicación no se va a obedecer si tú con tu voluntad no ejerces el dominio y dices, pensamiento, hasta aquí llegas. Me doy cuenta claramente por el sentir de Dios en mi espíritu y por lo que recuerdo de la palabra del Señor, que esto no es normal y en consecuencia aquí paras. Pero examinar con dominio propio no es que no vayas a tener experiencias espirituales y proféticas. Por esa razón comenzamos comentando lo del tañedor, lo de profetizar con arpa y otros instrumentos musicales. Eso es normal. Dijo el Señor que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Lo normal. Eso es lo normal. Las artimañas de Satanás. Debemos profetizar, pero teniendo en cuenta lo otro. El Espíritu Santo se distingue o caracteriza porque habla conforme a la palabra de Dios. Tiene el sentir de Cristo, mora ya en ti. Él no tiene necesidad de bajar, Él está en tu espíritu siempre, lo sientas o no lo sientas, y Él fluye desde el interior. Por eso dijo el Señor que los que creyeren en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, y es que Él está en nosotros. Y el espíritu del diablo es el que está en el mundo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Por eso vienen de afuera hacia adentro y te mete pensamientos y tú no te das cuenta que no son tuyos. Hasta que de pronto te asustas y dices, pero ¿yo pensando esto? Gracias a Dios porque te asustaste. Porque ahí empiezas a distinguir que eres tú y por eso te asombras. Puede ser pensamientos de blasfemia, de lujuria, o te hace creer que eres el rey de Inglaterra. Esos son errores, son espíritus de los aires que vienen a nuestra mente. Pero el Señor sí está en nuestro espíritu, y nosotros le invocamos y con nuestra alma, con nuestra razón, con nuestro pensamiento, ejercemos dominio propio y ejercemos resistencia. Someternos a Dios y resistir al diablo. Hay dos exhortaciones que se dan al mismo tiempo en la palabra de Dios, que van juntas y a menudo uno toma solo una y no la otra, o la otra y no la una. Las dos parecen contradictorias, pero no lo son porque se dirigen a diferentes objetos, pero son dos actitudes contradictorias que se dan al mismo tiempo, pero que no son contradictorias porque una se dirige hacia Dios y la otra se dirige al diablo, pero se dan al mismo tiempo. Recurrimos a la carta de Santiago 4:7. Cuando vemos que en un mismo versículo encontramos muchas cosas, dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el mismo versículo están las dos caras de la moneda, la sumisión y la resistencia. Al mismo tiempo que te sometes a Dios en espíritu y con humildad en tu corazón, estás ejerciendo dominio propio y vigilancia, simultáneamente estás resistiendo al diablo, porque el diablo quiere hacerse pasar por Dios, para que cuando tú te sometas a Dios, entonces el diablo te dice: mira, relájate, toma una actitud no vigilante, no examines nada, no pienses en nada, no, simplemente tienes que dejarte llevar por las ocurrencias. Debemos someternos a Dios, pero cuando te sometes a Dios, Él no te exige que renuncies a las facultades que Él te dio, sino que el Espíritu Santo te da poder,
amor y dominio propio. Cuando tú te sujetas a Dios, no pierdes el dominio propio. Al contrario, es un dominio propio por medio del cual al mismo tiempo te sujetas a Dios y resistes al diablo con vigilancia. Son dos fenómenos simultáneos. A veces uno piensa que someterse a Dios es tener una actitud de no juzgar, de no pensar, de no analizar, de no ejercer la voluntad, de dejar la mente en blanco, de dejar la mente pasiva. No, la fe nunca es pasiva, la fe es activa. Por eso hablamos a Dios cantando: presentad a Dios vuestra voluntad, presentaos vosotros mismos, ejerciendo tu voluntad por ser salvos del Señor. Aquí estamos. Percibimos que Él quiere algo en tu espíritu y Él nunca viola tu voluntad. El Espíritu Santo nunca te va a agarrar a la fuerza, sino que Él te guía y tu espíritu capta lo que el Espíritu del Señor quiere y te lo propone y espera que tú quieras y que tú decidas ir con Él. En cambio, el diablo nunca te respeta. El diablo no te da dominio propio, más bien te hace hacer lo que tú no quieres hacer, y aunque tú no quieras, Él te quita la voluntad, te obliga a hacer lo que Él quiere. El diablo te quiere rebajar, no es democrático, es un dictador, te quiere forzar a algo. Esa es la característica del diablo. A veces a la persona se le ocurren cosas y tiene que hacerlas pensando que son de Dios, cuando no son de Dios. Examínalas, compruébalas, pruébalas. El Espíritu Santo es quien nos dice que ejerzamos dominio, que tengamos discernimiento, que probemos y que examinemos. Hay ocasiones en que uno está como en las nubes y no sabe dónde está parado. Luego medita y se pregunta: ¿qué sería aquello? Y eso se debe a que no se ejerce sino una parte sin la otra. Fijémonos bien cómo van las dos cosas juntas. En el mismo versículo dice: someteos a Dios y resistid al diablo, porque el Señor es muy equilibrado. A veces, al tomar una actitud de obediencia a Dios, es posible que nos consagremos equivocadamente. Llegamos a pensar que consagrarse a Dios es no pensar, no ejercer dominio propio, no analizar, y eso no es así. El Señor no te pide que no analices para consagrarte a Él. Lo que te pide es que analices, que pruebes, y todo lo que tú haces en fe no es guiado por sentimientos. A veces no tienes ningún apoyo de tus emociones y debes decidir en fe. Las emociones no quieren responder. Tú alabas, pero las emociones no quieren. Sigues alabando y a la larga vas a ver que las emociones van a tener que obedecer a tu voluntad, pero es la voluntad la que debe ejercer en unión con el Señor. Presentar a Dios la voluntad no significa que yo no quiera nada. Decirle: Señor, yo quiero lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Señor, enséñame, ayúdame a entender. El Señor dice: vigilar, esos verbos: examinar, probar, comprobar, juzgar, vigilar, velar. Eso significa que nos da dominio propio. En cambio, en la lectura hecha en Ezequiel dice que hay profetas que andan en pos de su propio corazón, profetas insensatos que no ejercen el dominio propio. No dice que su propio espíritu humano esté sujeto a ellos, como personas a quien otorgó Dios el albedrío y la responsabilidad. En 1 de Pedro 5, 6, 7, el apóstol dice lo mismo pero desglosado. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta cita, Pedro desglosa lo de someteos a Dios, pero ahora dice en los versos 8 al 10, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí la palabra de Dios nos presenta el mismo fenómeno encontrado en Santiago, pero ya no en un solo versículo, sino en varios, pero en el mismo orden. Cuando dice, humillaos a Dios, resistid al diablo, echando sobre Dios toda vuestra ansiedad, eso significa para con Dios una gran confianza. Para con Dios somos niños, para con Dios somos ingenuos. Pero como sabemos que el diablo se quiere pasar por Dios y que él quisiera esa ingenuidad y esa sujeción para hacer de las suyas, al mismo tiempo que obedecemos a Dios, seamos sobrios y velemos si resistimos. Un momento, hermanos, allá. Estas dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Si Dios manda que ejerzamos estas dos cosas al mismo tiempo, quiere decir que es posible y significa que el mismo Espíritu nos ayuda a que sea así, porque el Espíritu que Él nos da es de amor, de poder y de dominio propio. Dios no te quita el dominio propio, no te hace actuar como un zombi. En cambio, el diablo quiere zombies, mediums. El Señor quiere personas plenamente conscientes, que si lo acompañan a Él, lo hagan a sabiendas. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. El que quiera, venga y beba. Es decir, el Señor respeta nuestra voluntad. En cambio, el diablo no ama el bien el diablo no ama el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es un enredo terrible. El Señor no es violador, el diablo sí lo es. El Señor te llama y te persuade, y si no lo haces de todo corazón, Él no lo quiere. Cuando el tabernáculo tenía que ser levantado, Él dijo que se hicieran unas ofrendas de voluntarios, de corazón. Esa es la forma como obra el Señor. Él es respetuoso. En Lucas 24 narra que el Señor Jesús, después de haber resucitado, se les apareció a Cleofas y a otro discípulo que iban por el camino de Emaús. El Señor iba con la intención de revelarse a ellos. Luego que llegaron a cierto punto, dice la palabra que Él hizo como que iba más lejos, pues no se atrevía a seguir a la casa de ellos si no lo invitaban, aunque lo quería. Aún por respeto, esperó que lo invitaran, como si dijera, yo quiero ir a tu casa y sentarme a tu mesa, quiero partir el pan y revelarme, pero si tú no me invitas, yo voy a respetar, no me voy a meter en tu casa, no voy a revelarme si tú no quieres. A veces el Señor quiere, pero uno no quiere, y Él respeta. Aunque Él quiera, no puede contar con nosotros, y Él quiere contar con nuestra responsabilidad. Por eso dijo en una ocasión, refiriéndose a Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Lucas 13:34. Yo quise, ¿cuántas veces quise? Pero tú no quisiste. La unidad de la iglesia requiere que nuestras voluntades sean consagradas para hacer lo que sabemos que Dios quiere, lo que la palabra dice, lo que el Espíritu nos impulsa, pero la voluntad debe decir sí. Me niego a mí mismo, me niego a hacer las cosas a mi manera, pero si he sido fortalecido en fe, las haré a su manera, ejerciendo el dominio propio, voluntariamente. Pensar lo que hay que pensar, sujetando los pensamientos para no pensar lo que no hay que pensar. Decir, esto no lo pienso más,
Eso es dominio propio. Dominio propio significa que piensas lo que quieres, que sientes lo que quieres. Cuando estás sintiendo algo fuera de lo normal, tú lo ves, lo vigilas. Señor Jesús, gracias. En tu nombre veo que esto no concuerda contigo. No se parece a ti. No es como tú lo expresas. No es dócil. No es dócil a ti. Esto te va más bien a distorsionar. Yo lo corto, Señor. Y ahí le aplicas la cruz con el dominio propio. El espíritu sostenido por la gracia en una fe activa. A veces hemos malentendido eso y tomamos una actitud pasiva, queriendo que Dios haga todo. Bueno, si Él quiere la unión de la iglesia, que Él nos una. Yo quiero, pero tú no quieres. ¿Tú quieres querer conmigo? Leemos en 2 los Tesalonicenses 1, 11 y 12. Por lo cual, es decir, porque el Señor se va a manifestar en sus santos, en su venida, y nos va a glorificar, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esa es una fe activa, que se ejerce con la voluntad renovada, esforzándose en la gracia. El Señor te va a inspirar y te va a guiar, pero la decisión la tienes que tomar tú. Pero como tu voluntad es débil, invoca al Señor y entonces podrás contar con Él. Presenta tu voluntad y te presentas a ti mismo como instrumento de justicia y te propones hacer una acción bondadosa. Como dice Pablo, me propuse en espíritu ir a tal parte. Se lo proponía, ejercía la prerrogativa que Dios dio a la voluntad, pero la ejercía en estrecha unión y consulta con el Señor. Nosotros la ejercemos obstinadamente, sin contar con Él, o no la ejercemos de ninguna manera y queremos que el Señor haga cosas sin Él antes contar con nosotros. Somos dos extremos peligrosos. En el mundo, el extremo es la obstinación de hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar con Dios, pero a veces, malentendiendo la consagración a Dios, pensamos que Dios requiere que no examinemos, que no velemos, que no seamos sobrios, que no tengamos dominio propio, que no probemos, que no comprobemos, que no nos presentemos, que no ejercitemos la voluntad sostenida en la gracia con una fe activa, que dice que Dios cumpla todo propósito de bondad. Ese algo que tú te propusiste hacer, una bondad. El Espíritu a lo mejor te guió, pero quien tiene que decidir si obedecer o no, eres tú. Si obedeces esa inspiración o no. Entonces, importante, ¿no? Aparte de la parte de la profecía y todo, nosotros decir sí a lo que el Señor también diga. Y eso es tan complicado porque también tenemos otro extremo que es la gracia irresistible. ¿Sí saben qué es eso? Que no nos podemos resistir. Que el Señor puso el querer. Que si no ha puesto el Señor el querer, pues no lo vamos a poder hacer. Y es verdad. Pero pues también nosotros debemos también decir, amén, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. Por favor, ayúdame. Hasta uno dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Pero pues a veces nosotros somos terribles, necesitamos que el Señor nos ayude también para poder hacer también nuestra parte. Y Pablo dijo en una, y yo trabajé más que todos, bueno, no yo, la gracia de Dios en mí. Y es importante que nosotros podamos trabajar, pero no, yo me pongo a pensar ahorita y digo, no, necesitamos mucho decir sí al Señor. Sí, mucho decirle sí al Señor. Nuestra voluntad y la guía de Dios. Una vez que tú captas la inspiración de Dios en tu espíritu, Dios está esperando que tú decidas hacerlo. Pero como para decidirte a hacerlo, sabes que eres débil, entonces invoca al Señor y le dices, Señor, entiendo que lo que tú quieres es que haga esto,
pero soy débil, fortaléceme. No te quedes esperando fortaleza a que te caiga, sino que debes actuar en fe, activamente, y decir: cuento con tu fortaleza, y actúa ahí mismo. Él cumple, llena, porque actuaste en fe. Él cumple con ese propósito de bondad y Él cumple esa obra. Pero en ocasiones uno se va al otro polo y dice: Señor, no quiero hacer las cosas por mí mismo, entonces no hago nada. Y después hago todo a mi manera, sin contar con Dios. Él nos enseña el equilibrio para no hacer las cosas por uno mismo, ni tampoco para no hacer nada. Es decir, como si no nos entregáramos a Él. Es necesario que Él cuente con nuestro ser. Es nosotros en Él y Él en nosotros. Él pasa y utiliza todo nuestro ser, toda nuestra boca. Él utiliza nuestros pensamientos. Él utiliza también nuestra voluntad. Esa era la actitud de Pablo cuando en 2 Corintios 1, 15 y 16 decía: con esa confianza quise ir primero a vosotros. Nótese la actitud de reposo del Espíritu en el Señor. Quise, el ejercicio de la voluntad, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Vemos aquí esa libertad con que planeaba incluso su viaje, con confianza. Es decir, tenía en su espíritu una señal positiva, tenía confianza, vida y paz en su espíritu, y a la vez en esa confianza y paz, él decidió lo que había que hacer. Si él iba a cometer un error, sí, él iba a cometer un error, y cuando quiso meterse a Bitinia, el Espíritu se lo prohibió. Él ya había tomado la decisión, pero captó que no era por allí y se fue por otro lado. Él se iba para Bitinia, pero como el Espíritu se lo prohibió, entonces él respetó la guianza del Espíritu. Hubiera podido decir: no, me voy para Bitinia, porque Jonás se fue para Tarsis y Dios le dejó. Pero después, ¿cómo le fue a Jonás con la ballena o con el gran pez? Con esa confianza quise ir primero a vosotros, para que tuviese una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Luego sigue diciendo en el verso 17: así que al proponerme esto, dice que Pablo se lo propuso. Voy a ir primero a Corinto, después a Macedonia, después vuelvo a Corinto, de Corinto me voy a Judea. Fue un plan que él se propuso. ¿Eso significará que se lo propuso sin estar atento a la guianza de Dios? No, pero ¿será que quiere decir que porque Dios le guiaba, él no tenía que proponérselo? Tampoco. Ahí tenemos las dos cosas juntas. Qué bonito ver el equilibrio, ¿no? Porque cuando uno aprende el equilibrio, uno le da ganas de poder confiar más en el Señor y seguir andando. Tampoco. Entonces, ahí tenemos las dos cosas juntas. Pablo tenía confianza y continúa diciendo: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Cuando uno actúa en la carne hay vacilación, pues uno no está seguro de las cosas y se puede decir sí y no al mismo tiempo. Y el diablo es engañador y te pone en duda. No sabes hacer las cosas, no sabes, y si haces A, dice: ¿por qué no hiciste? Porque si no sabes, si no haces A, dice: ¿por qué no hiciste B? Y si haces B, dice: ¿por qué no hiciste A? Entonces es una vacilación constante. Pero si tú has tenido una confianza en espíritu y has estado cerca del Señor, tienes claro lo que haces, te propones hacerlo y lo haces con firmeza, y nadie se puede meter y criticarte. Eso lo dice Pablo. Nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Colosenses 2:16. ¿Por qué? Es que el diablo es un atormentador. Él es un acusador. Si comes, ¿por qué comiste? Si no comes, ¿por qué no comes? Si guardas el día, ¿por qué lo guardaste? Si no lo guardas, ¿por qué no lo guardaste? Así es el diablo. Nunca te deja en paz. Siempre te está atormentando, y si la persona no se para firme, le dice, ¿qué es esto? Nada de eso. Voy a hacer lo mejor que puedo. Señor, eso fue lo que el Señor aprobó de María Magdalena. Ella hizo lo que podía. Señor, hasta aquí puedo, hasta aquí entiendo y asumo la responsabilidad delante de ti, porque a mí me la diste. Y el Señor no dice, no vaya a hacer. Él dice, haga eso, ve tú en fe, tranquilo, y si no, eso va a ser un enredo terrible. Siempre vas a dudar, siempre hay que tomar la decisión, y en la decisión que tomaste es fuerte. Es lo que dice la palabra en Romanos 14:22b. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado. Si dice voy a comer carne, come carne. Y dice, Señor, gracias por este asado. ¿Será que como o no como? ¿Qué hago? Es que en la carne hay duda y vacilación, y en ella hay sí y no al mismo tiempo. Pasa, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero lo que veíamos hoy el domingo, ¿no? Acerca de hombres con firmeza. Tremendo. Esto nos ayuda también a entender un poco más. Y sigue diciendo en 2 Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Notemos esa íntima confianza de Pablo en espíritu. Él estaba convencido de en quién creía, pues conocía a Dios. Sabía que Dios no era como el diablo que está encima para criticarte todo. No. Dios es como un padre que está entrenando a su hijo para que camine, se levante y se pare. Y ánimo, tranquilo, no temas, esfuérzate y sé valiente. Así es nuestro Padre. No nos está achicopalando, asustando en todo lo que hacemos. En cambio, el diablo lo critica todo y uno se confunde en ocasiones. No, Dios no es así. Es el diablo el que nos hace equivocar, nos presenta a un Dios equivocado. Pero nuestro Dios es fiel, nos deja hablar palabras, nos deja comprometernos. Cuando ve que nos vamos a comprometer equivocadamente, nos avisa con una luz roja, nos prohíbe, pero al igual respeta si le obedecemos o no. Respeta igual porque Él nos da dominio propio. Él dice, si quieres, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Vas a construirme una casa, hazlo voluntariamente. Así es Dios, lo puedes hacer con toda tranquilidad. Continúa la palabra en el verso 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. El Señor cumple todo propósito de bondad y toda obra de fe, porque Él es fiel y Él dijo, hazlo y yo estoy contigo. Él te usa, ahí van juntos. Es como remar con los dos remos. Si tú remas con un solo remo, aplicas fuerza para un solo lado. Si remas con el otro remo, remas para el otro lado. Un remo es Dios y el otro remo eres tú. Tú en Él y Él en ti. Él quiere, pero tú tienes que querer. ¿Ves? Y cuando tú estás queriendo ejercitar tu voluntad en confianza y fe, ¿cómo distingues esa confianza, esa fe y esa aprobación? Con tu espíritu. Es tu espíritu el órgano que capta la aprobación de Dios, la vida y la paz. Es el espíritu el que le daba a Pablo esa confianza. Voy a ir a Corinto, después vuelvo a Macedonia, después vuelvo otra vez por Corinto y después me voy para Judea. Entonces lo hizo y Dios lo prosperó en su viaje, lo utilizó. Ese proponerse de Pablo fue
fue porque lo hizo en estrecha comunión con Dios, captando en su espíritu esa aprobación, inclusive la inspiración que experimenta. Pero en cambio, en otra ocasión se iba a meter a Bitinia y ahí el Señor le dijo: no, Pablo, yo te quiero a ti en Macedonia. Pero primero no le dijo lo de Macedonia, sino que él tuvo que sufrir un proceso para concluir al fin que el asunto era en Macedonia. Todo no ocurrió de inmediato. Él tuvo que captar la prohibición de Dios. Entonces, a intentar por otro lado, y se fue por Misia, y tampoco era por allí. La prohibición era también por Misia. Y Pablo tuvo que doblar rodilla y esperar hasta que oyó la palabra de Dios clara: ve a Macedonia y ayúdales. Y los otros hermanos entendieron que Dios los llamaba a todos, e hicieron su voluntad, su acuerdo, aunque no todos tuvieron la visión, sino solo Pablo. Se pusieron de acuerdo e hicieron lo que tenían que hacer, y Dios los usó tremendamente. Continuamos leyendo en el verso 20, así: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aleluya. O sea que Dios ha hecho promesas y Dios se ha comprometido con esas promesas. Él quiere que tú, contando con Él, actúes en fe. Y Él dice: sí, todas esas promesas son en Él sí, dice sí, con tilde. En Él, con Cristo, son sí, con Cristo son amén. O sea que el Señor te dice sí, el Señor dice amén. Porque a veces pensamos que la relación con Dios es muy infantil, como tipo títere, como tipo medium. No, Él dijo: miren, ya no os voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, ustedes ya saben cómo es mi Padre, ya saben lo que les gusta a mi Padre, ya saben que me ha propuesto mi Padre. Ahora mi Padre quiere contar con ustedes. ¿Quieren ustedes también contar con mi Padre? ¿Nos ponemos de acuerdo y hacemos un pacto o una alianza? Entonces, ya te conozco, ya sé lo que quieres, estoy cerca de ti, estoy en estrecha comunión contigo. Sí, lo haces en fe y Él cumple todo propósito, o si no lo amas, te quedas ahí sin tomar decisiones, en vacilaciones, en acusaciones, y el diablo te va a distraer con diablitos. Manda un duendecito que te moleste: sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, y te deja ahí enredado. Recalcamos la cita de la palabra de Dios cuando dice: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ese por medio quiere decir que Dios nos quiere como instrumentos, pero ese instrumento no es solo el cuerpo. Eres tú completo, espíritu para captar su inspiración, su aprobación, su alianza, su prohibición en caso de que no esté de acuerdo. Tu voluntad, Él la requiere, tus pensamientos, tus decisiones, pero en Él renovadas por medio de nosotros para gloria de Él. Porque puede llegarse el momento en que uno no sabe si fue uno o fue Dios, pues fue Dios o fue uno. Todo lo de Dios es así. Él quiere trabajar de acuerdo con el hombre. Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne. Es Dios y es hombre, y es hombre y es Dios. La Biblia es inspirada por Dios, pero fue escrita por hombres. Tú encuentras hasta el estilo de Pedro distinto al de Pablo, Pablo distinto al de Amós, el de Amós distinto al de Felipe, el de Felipe distinto al de Moisés. Y es Moisés, y es Pablo, y es Pedro, pero es el mismo Dios. Tú ves que hay profecías a través de un hermano o de otro hermano que son diferentes. Un hermano usa cierto lenguaje, otro hermano usa otro lenguaje, y se difieren porque son personas distintas,
pero no son anuladas, porque Dios cuenta con el trasfondo cultural de la misma persona. Pero la persona pone su fe en Dios, lo profetiza conforme a la medida de la fe. Hágalo, no tema, pero conozca los engaños. Conozca y camine y no tenga miedo. No, tenga confianza. Dios no nos puso en un mundo extraño. Él nos puso en nuestro mundo dispuesto para nosotros. Estamos en la tierra que hizo para nosotros. Estamos teniendo las experiencias que Él preparó para nosotros. Así que vamos con confianza, con tranquilidad y actuamos. Qué bonito, ¿cierto? Amén. Eso nos ayuda a poder hacer confiando en el Señor, ¿no? Es un bonito... Yo pensé que nos íbamos a demorar menos para continuar el otro. Entonces, no creo que alcanzamos, pero ya para la otra seguiríamos con soteriología. No sé si hay algo más para comentar, para hablar, lo que les llamó la atención. Algo bien sencillo, pero bonito, de ánimo, para poder uno decir amén, ¿sí? Para uno poder decir, bueno, Señor. El hermano John MacArthur, en un libro que es cortico, que se llama La voluntad de Dios, habla, voy a hacer un poco de spoiler, pero sería bueno que lo lean. Son 7 capítulos, cortico, muy cortico, y al final, el inicio del libro dice, algunos estarán pensando, Señor, ¿cuál es la carrera que yo necesito? Señor, ¿será que estudio esto o esto? ¿Con quién me voy a casar? Bueno, muchas preguntas que uno tiene conforme a la voluntad del Señor. Y dice, yo les quiero responder esa pregunta al final. Primero quiero mostrar las partes que encontramos en la palabra del Señor acerca de la voluntad, de cuál es la voluntad de Dios, que todos debemos hacer, y después les voy a contar la otra parte. Entonces empieza a hablar de la voluntad de Dios. La primera parte que Dios quiere es que nos volvamos a Él, que le conozcamos. Entonces aquel que no es creyente, lo primero que tiene que hacer es volverse al Señor. Después empieza a hablar apartado, la voluntad de Dios es que se aparten de fornicación. Entonces nos vuelve a mostrar que esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos de fornicación. Otra es la voluntad de Dios, es que seamos llenos del Espíritu Santo, que podamos gozarnos en todas las cosas, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y utiliza algunos versículos para mostrar la voluntad de Dios, de sufrir por el Evangelio, de poder ser bienaventurados cuando nos persigan. Entonces, después de hablar algunas partes de la voluntad de Dios, llega John MacArthur, y el hermano Gerson también habló algunas partes de la voluntad de Dios bien interesantes, y John MacArthur termina diciendo, yo sé que ustedes están esperando que les diga cuál es la voluntad de Dios para su universidad, para con quien se casa, dónde va a vivir, todas las cosas que uno tiene. Entonces, por favor, siéntense porque les voy a decir la voluntad de Dios. Entonces dice, les voy a decir, si ustedes están haciendo la voluntad en todo lo que hemos visto con respecto a la palabra del Señor, hagan lo que quiera. Pero entonces, ¿cómo así, señor John MacArthur? ¿Cómo así que hagan lo que quiera? Y dice, veamos un versículo que dice en Salmo 37:4, 37:5. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si usted está apartándose de fornicación y de ídolos, si usted está siendo lleno del Espíritu Santo, si usted está conociendo al Señor, llevando la palabra del Señor a otras personas, usted está deleitándose en todo lo que es el Señor. Así que las peticiones de tu corazón van a estar en el Señor, no en usted mismo. Entonces dice, esa es la voluntad del Señor para usted. Deleítese en el Señor y Él concederá las peticiones. Entonces es algo muy parecido a lo que el hermano Gino dice, haga. Y termina el ejemplo John MacArthur hablando acerca de Pablo. Dice, Pablo no se quedó, sino que Pablo dijo, vamos para donde el Señor nos dijo. Conocemos que en la palabra dice, id y predicad a todo el mundo, pero entonces va guiado por el Espíritu. Cuando va a Bitinia, el Señor dice, no, por ahí no es. Y quiere ir a otro poquito hacia Misia, el Señor dice, no, por ahí no es. Pero el Señor lo estaba guiando. Entonces, si empezamos a poder hacer lo que el Señor dice, a ser fieles en esa parte, pues el Señor mismo nos está también guiando
con respecto a las otras cosas. Súper bonito. Les hice un pequeño resumen, pero si ustedes lo leen, ustedes quedan, son 60 páginas, es muy cortico y además es de ese libro pequeñito de bolsillo, pero recomendable para uno como que animarse y decir, bueno, amén, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero continuar, queremos servir al Señor. Entonces es bonito ver cómo este mismo capítulo nos ayuda también al probar los espíritus, al saber lo que el Espíritu nos dice, al saber cuando Satanás está llegando, porque hay cosas terribles y uno no sabe y uno queda entre la espada y la pared, sí o no, no, sí Señor, no sé qué hacer, no sé, mejor me quedo quieto, o cosas así. Entonces es bueno que el Señor nos ayude en todo esto. No es de un ánimo, ¿no? Para todos los hermanos también. Entonces, ¿oramos? Ay, Padre,